El Grupo Bancolombia presenta Reforma Aduanera, Cambios, Impacto y Responsabilidades. Un espacio virtual con expertos de la firma Araujo Ibarra y Asociados, donde conocerá el contexto, los principales cambios y nuevos mecanismos para facilitar y agilizar las operaciones de comercio exterior. En vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar allí conectados con nosotros. Bienvenidos a esta charla virtual del Grupo Bancolombia. El banco quiere estar acompañándolos en coyunturas especiales en nuestro país. Y pues, qué mejor coyuntura que las exportaciones, que el comercio internacional de nuestro país. En términos generales, las exportaciones siguen cayendo. Nada menos, la semana pasada el gobierno y el sector privado pues firmaban un compromiso de incentivar nuevos mercados, sobre todo con productos no tradicionales. Y en ese escenario, qué mejor coyuntura que la presentación que hizo ayer el presidente de la República de la nueva regulación aduanera que va a reemplazar pues, el anterior estatuto que ya tenía 15 años de vigencia. La idea es pues actualizarlo, acoger unas recomendaciones que han hecho diferentes organismos internacionales como la Organización Mundial de Aduanas, como la OCDE, en fin. Y también pues el gobierno lo que quiere es cumplir con una serie de obligaciones a las que se ha comprometido con la firma de distintos tratados de libre comercio, cerca de 50, especialmente con Estados Unidos y con la Unión Europea. Así que bienvenidos a esta charla virtual sobre la nueva regulación, la 390, y ya mi primer invitado nos la va a mostrar. Recuerden que ustedes pueden interactuar con nosotros, pueden enriquecer esta conversación. Ustedes tienen en la parte inferior de sus pantallas un chat, así que durante esta próxima hora estaremos esperando sus preguntas. La implementación, ¿qué beneficios trae? Responsabilidades que ustedes, como empresarios, como industriales, adquieren con esta nueva regulación aduanera. Bueno, de esos temas vamos a hablar con nuestros consultores invitados de Araujo Ibarra y quiero presentarles el perfil de nuestro primer invitado. Martín Gustavo Ibarra Pardo, abogado y economista de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comparado de la Universidad de Texas, Estados Unidos, y en promoción de exportaciones del ICE de Italia. Socio y gerente de las áreas de Comercio Internacional y Defensa Comercial de Araujo Ibarra y Asociados S.A. Es vicepresidente de la Junta Directiva de la Organización Mundial de Zonas con sede en Dubái, consultor para la creación de zonas francas offshore para la promoción de proyectos petroleros y de gas en los mares colombianos. Precisamente esta charla estamos con ustedes hablando sobre esta nueva regulación aduanera que ha entrado en vigencia, o al menos que fue presentada por el presidente de la República ayer. Nada menos. Estamos acondicionando algo el sonido de Martín. Creo que ya estamos listos, Martín. Sí, correcto. Martín, cerca de 6 años en discusiones con los gremios, con la DIAN, pero se ha logrado finalmente casi que un acuerdo, un consenso. Sí, muy importante, Carlos, destacar que este es un proyecto cocinado a fuego lento, producto de la concertación. Y esto lo destacó el presidente Santos el día de ayer en Palacio. No ha habido quizás un proyecto en la historia reciente del país que haya tenido más de 1.800 horas de trabajo conjunto entre funcionarios del sector público y empresarios y gremios del sector privado. La concertación, y nadie distinto del doctor Santiago Rojas, actual director de la DIAN, quien llevaba más de 20 años preparándose para este cargo, porque él antes había sido ministro de Comercio Exterior, negociador de Colombia, miembro del equipo ante la Organización Mundial de Comercio, entre otros muchos cargos. Entonces, el director de Bancoldex. Nadie como él tenía una perspectiva de 360 grados para poder entender que solo mediante un ejercicio de concertación se podía llegar a una reglamentación integral que hiciera que los negocios internacionales en Colombia fueran mucho más sencillos. Es el gran reto
que por fin el sector público y el sector privado se ponen de acuerdo cómo Colombia tiene que ser uno de los últimos países en América Latina, de los más difíciles de hacer negocios, en ser el campeón de la globalización. Lo que le pasó a China. Si vemos hace 30 años, China era el país más cerrado del mundo hasta que llegó Deng Xiaoping. Sí, señor. Y con las zonas económicas especiales atrajo inversión y hoy en día China es el campeón de la globalización, es el primer exportador del mundo, pasó de lo peor a lo mejor. Y el gran reto de Colombia es pasar a ser el mejor país de América Latina en materia de promoción de comercio y de capitalización. Y ayer también se decía algo muy interesante, que yo encuentro un común denominador con Bancolombia. Bancolombia ha tenido el logo reciente de la cercanía al cliente. Lo importante es el cliente. Pues sí, en aduanas pasaba lo contrario. Alejados completamente. Todo el mundo era pícaro, mientras no se demostrara lo contrario, y todo el mundo tenía que presumir su inocencia para poder seguir al siguiente paso en una importación o en una exportación. Me estaba usted tocando un tema de confianza. Claro. Y esa es una médula de esta nueva regulación. Esa es la espina, Confiar. Esa es la espina dorsal de la nueva regulación. Comentaba ayer, le comentaba el director de la DIAN al presidente Santos, cómo el 76.4% de las aprehensiones que había hecho la Policía Fiscal y Aduanera el año pasado correspondían a simples fallas procedimentales o documentales. Un número en una referencia. Se cambió un 0 por un I, el número de la referencia cambió y se aprendía la mercancía. Ahí no está el contrabando. Entonces, todo ese esfuerzo, el 76.4% de las aprehensiones se estaban persiguiendo al cliente equivocado. Quizás es dejar de ir en torno al par de zapatos, a la chancla y desmantelar de verdad la red, la inteligencia. Exactamente. Bueno, entonces, por eso yo quisiera comentar que este es un homenaje a la concertación y es un homenaje a la buena fe de los usuarios. Por eso se cambian completamente los paradigmas. O sea, este no es una reforma, es un replanteamiento de la legislación de comercio exterior colombiano. Carlos, recordamos cómo en los últimos 20 años ha cambiado la condición de importar y exportar. Antes eran muy costosos los aranceles, eran cerca del 20% del valor de un bien. Hoy son apenas el 5%. Antes eran muy costosos los fletes, eran casi un 15% del valor de un bien. Hoy valen la mitad, un 8%. La real dificultad hoy en día es de pasar las fronteras. Se calcula que cerca del 20% del valor de las mercancías en el mundo se gasta en tiempo, en dificultad, en papeleo, tratando de pasar una frontera para importar un producto o para exportar un producto. Y hay países en que se duplica este valor. Entonces, a eso es lo que le atina a esta regulación, a que sea mucho más fácil importar y exportar. Martín, pues entonces a celebrar en primer término ese nuevo espíritu que usted nos ha destacado de esta nueva regulación aduanera. Y a propósito de eso que usted nos hablaba, de que Colombia aproveche sus competencias, ¿va a mejorar el índice de aduanas y de logística en el Doing Business con esta nueva regulación? Definitivamente. ¿Qué se espera Carlos, que pase? He traído para hoy 2 gráficas, no los voy a aburrir con muchas gráficas, en donde el Logistic Performance, que es el índice de comportamiento internacional en logística, que se hace en 160 países del mundo, donde se miran temas como las aduanas, la infraestructura, la carga internacional, la calidad logística, el rastreo de los productos. Colombia, en la siguiente filmina, podemos observar de que tiene un puesto muy atrás. Estamos en el puesto 97, que eso es malísimo. Estamos en la mitad del desempeño logístico del mejor país, que es Alemania, que tiene 100 puntos. Nosotros estamos en 52 puntos. Es decir, estamos casi en la cola. Solo hay 2 países de América Latina, Honduras y Bolivia, que nos superan en malos. Entonces, esto no puede ser un motivo de orgullo, por el contrario, es un motivo de vergüenza nacional. Pero además, como tú decías, Carlos, al comienzo, estamos en una coyuntura que no tenemos alternativa. Se nos cayeron los precios del petróleo, se nos cayeron los precios del carbón, que en conjunto eran casi el 70% de nuestras exportaciones, y tenemos que
multiplicar por 4 o por 5 las exportaciones no tradicionales, no es duplicarlas, es que duplicarlas no sirven, es por 4 o por 5. Y con los procedimientos de desconfianza y con las trabas, teníamos una aduana cerrada con candado, no se podía importar o exportar fácilmente. Ayer el presidente decía que se gastaba más de 250 horas tratando de importar o exportar un bien que se va a bajar a 2 días, a 48 horas. Esa es la gran promesa, ¿no? Esa es la gran promesa y es el gran reto que tenemos. Yo me acuerdo, Carlos, de hace muchos años, cuando el presidente López estaba gobernando, y lanzó una frase que se llamaba exportar o morir. Y yo creo que en este momento pues es mejor exportar que morir, porque es que si no exportamos vamos a morirnos como país. Sí. O sea, entre el año 2014 y el 2015 tenemos un déficit en la balanza comercial de 20.000 millones de dólares que tenemos que ponernos de acuerdo los colombianos en cómo capitalizar esas oportunidades. Es un imperativo definitivamente diversificar esa balanza. Y es una gran oportunidad del país. Yo veo que Bancolombia está listo. Así es. Para financiar esos nuevos negocios, esas nuevas maquinarias que requieren para producir productos de exportación y por eso exactamente estamos acá. Exacto, Martín, no es gratuita esta charla que estamos teniendo, aprovechando esta coyuntura. Es que nada menos salir con ustedes, conectarnos con ustedes a escasas 24 horas de que se haya lanzado pues esta regulación, tiene todo que ver. A mí me llama la atención en ese gráfico que usted nos mostraba ahora, qué tan paradójico, Colombia siendo un lugar tan absolutamente estratégico en el continente. Quizás ningún otro país territorialmente es tan estratégico y deberíamos de liderar todo ese proceso aduanero, deberíamos ser el gran hub y no lo somos. No, porque nunca lo hemos necesitado. Siempre la naturaleza fue muy buena con nosotros y nos inventamos productos muy costosos o con logísticas dedicadas que no necesitaban de grandes aparatos para importar o exportar rápidamente. Primero fue el oro. Recordemos en la época de los españoles, tenemos un galeón que está aquí parqueado cerca de Cartagena con, dicen, 4.000 o 5.000 millones de dólares en oro bajo el mar. El oro no necesitaba una logística muy sofisticada, por el contrario, entre más reservada fuera la logística del oro, mejor. Y después nos inventamos el café, en donde un bulto costaba mucho, y después nos inventamos las esmeraldas, o productos con logística dedicada como las flores que van por avión o el petróleo que va por tubo al barco. Pero ahora que necesitamos exportar mucho y que para necesitar esas manufacturas necesitamos importar mucho más materias primas e insumos que no tenemos, necesitamos ser muy rápidos. Recordemos cómo China, mientras el barco viene en camino esos 21 días desde el resto del mundo, está desaduanando para capitalizar esos días de transporte en el mar. A nosotros nos pasa lo contrario. Esas 200 horas empiezan a contar, no desde el embarque de la mercancía, desde que el barco llegó al puerto. Estamos, como decía un presidente norteamericano, hemos descubierto el enemigo, somos nosotros mismos. Entonces, ese enemigo interno que todos llevamos adentro, porque era muy difícil hacer negocios en Colombia, es exactamente lo que la regulación aduanera aprobada y lanzada con bombos y platillos el día de ayer pretende hacer. Martín, si me lo permites, la idea es que ustedes nos acompañen y alimenten esta conversación. Tenemos una de las primeras preguntas. Dice, ¿cómo puede el industrial colombiano defenderse del lavado de origen de las importaciones fraudulentas? Importantísimo. Está absolutamente conectada a la persona que nos ha hecho esta pregunta. Magnífico. A ver. Cuando se hacen los acuerdos internacionales, es como cuando se cae el pelo, cosa que a mí ya me ocurrió. Entonces toca cambiar la estrategia. Antes los aranceles y la licencia previa protegían al industrial colombiano. Y ahora estamos casi en un mundo sin pelo y sin impuestos. Estamos en un mundo desprotegido donde en los países que tenemos acuerdo de libre comercio los bienes en teoría entran y salen rápidamente siempre y cuando cumplan origen. ¿Y qué es cumplir origen? Es cuando en los acuerdos internacionales se requiere un porcentaje de valor agregado de un producto de ese país, sea México, Estados Unidos, Ecuador o la Unión Europea. Pues resulta que exportadores fraudulentos malutilizan el origen. Por ejemplo, la semana pasada estábamos reunidos con el viceministro de Comercio Exterior, acompañando al gremio del calzado en Colombia, y veíamos cómo México había multiplicado por 10 sus exportaciones a Colombia, y cuando uno consultaba las estadísticas mexicanas, resulta que México exporta 160 millones de dólares a Colombia en calzado,
Pero cuando consultaba nuestras estadísticas colombianas, México estaba exportando 2.000 millones de dólares, más de 10 veces más. ¿Qué era eso? Calzado chino que se remarcaba en México y entraba a Colombia supuestamente con un origen mexicano en un certificado de origen que expide el exportador, y el productor colombiano pues no puede competir contra pares de $1 o $2 cuando desde México valen 8 o 10 dólares. Entonces es muy importante que el empresario colombiano aprenda a identificar estrategias para verificar si esa competencia desleal está lavando origen. Y lavando origen es cuando una importación de un país asiático entra de un país amigo TLC sin cumplir las normas, remarca o no cumplen con los contenidos locales de valor que el acuerdo internacional exige, y le causa un gravísimo perjuicio, porque ese productor colombiano tiene que pagar arancel IVA sobre sus insumos, tiene que pagar impuestos en Colombia y no puede estar expuesto a las prácticas desleales de comercio. Martín, muy siguiendo esa línea, ese tema que nos ha planteado esta persona que está conectada con nosotros, yo soy un importador colombiano. ¿Qué responsabilidad tengo yo ante la imprecisión o ante una falsedad del certificado de origen en el extranjero? La lleva el importador colombiano que no conoce a su exportador. La lleva, ¿se acuerdan ese juego de niños? Sí, señor. Bueno, la lleva. Si el importador colombiano va y compra un calzado supuestamente mexicano, que resultó no ser mexicano, y le cobran un arancel que no es del 0, sino del 20%, más el recargo del IVA, más la multa por imprecisión de origen, pues probablemente, y si además se lo cobra la aduana 1 o 2 años después, que es el plazo de revisión de la aduana, muy probablemente esa importación va a ser un desastre, porque la aduana ya está mandando comisiones de verificación de origen a los países que tenemos TLC. Ha habido casos recientemente de gran cuantía en donde se ha constatado ese lavado de origen. Entonces, por lo tanto, los importadores colombianos tienen la obligación de verificar que esa mercancía que viene de un país de origen sí cumple el certificado de origen. Ese no es delegable como era antes, es una responsabilidad. Por cierto, todo el código, a partir de la buena fe, empodera al importador o al exportador de que cualquier error o equivocación importante en sus procedimientos, él va a tener que responder. Es como cuando uno presenta la declaración de renta, su contador lo asesora. Pero usted es responsable. Uno es responsable. Si el contador lo asesoró mal o hay una imprecisión en la declaración de renta, uno como declarante la lleva. Igual, o sea. Y ese error le cuesta a uno. Y eso es muy importante, Carlos, porque un gran mensaje del Estatuto Aduanero es que hay un restatus. La regulación aduanera exige que hay un restatus de la unidad empresarial que maneja el comercio exterior para una mayor responsabilidad de representante legal y de la Junta Directiva. Por eso va a ser muy importante ver quién es el jefe de comercio exterior. Tiene que ser una persona de confianza, de gran estatus en la compañía, de una gran versatilidad, de un gran conocimiento y sobre todo una gran responsabilidad. Martín, hablando de responsabilidades, pues los departamentos de comercio exterior de las empresas van a tenerse que, mejor dicho, a crear valor, a sumar valor. Claro, porque ¿Cuáles serían tus principales llamados a esos empresarios que necesitan fortalecer su departamento? Yo creo que los headhunters en Colombia van a tener un gran trabajo, porque las empresas con esta regulación necesitan directores de comercio exterior, primero que lean esas oportunidades internacionales para poder exportar más, para poder importar mejor, pero también que respondan y conozcan a nivel de la letra menuda de los procedimientos que esta nueva reglamentación aduanera exige. Martín, una queja anterior, y me imagino ustedes como abogados especialistas en negocios internacionales, como consultores, era que la regulación aduanera anterior estaba ya obsoleta, que no manejaba el mismo idioma de lo que hoy en día esta globalización está exigiendo y que dependía de la interpretación de cada funcionario. ¿Hay alguna manera de blindarse contra esa particularidad anterior? Claro. Con este nuevo estatuto. Bueno, por una parte, quisiera decir que este es un animal de 4 patas, donde la primera pata es la regulación que fue expedida el día de ayer. La segunda es la sistematización de la aduana, porque esta es una regulación
para aplicar con sistematización. Si no hay sistematización, esta regulación se va a quedar escrita. El tercero es la calidad de los equipos que supone la sistematización, escáneres en los puertos, precintos para los contenedores inteligentes, chips, GPS para los camiones, drones, todo claro, tipo de inteligencia y perfil de riesgo. Entonces, con esos elementos, y obviamente el personal de la aduana, ese es el otro elemento fundamental. Ayer se hizo mucho énfasis de que son personal profesional el que tiene que aplicar esa reglamentación. Entonces, normatividad, sistematización, equipo y personal élite harán que Colombia sea un nuevo país en materia de comercio exterior, pero además también la legislación permite solicitudes anticipadas, conceptos anticipados de clasificación, de origen, de interpretación, para que haya una seguridad jurídica. Confianza y seguridad jurídica son los pilares de esta nueva reglamentación. Hay una gran diferencia con el anterior estatuto. Pero claro, definitivamente, porque este es un homenaje a la seguridad. Inclusive cuando uno lee los primeros artículos, que imagino todos los espectadores y clientes de Bancolombia lo van a hacer, van a encontrar todos los principios internacionales fáciles de entender, pero basados en la seguridad, en la agilidad, en la buena fe y en la facilidad de procedimiento. Será una lectura muy amena de cerca de 700 páginas, ¿no? Para los fines de semana que no haya mucho oficio, pues, en 10 fines de semana se lo pueden leer. ¿Cuántas veces se podrá haber usted leído esa? Bueno, como cada vez cambiaba, entonces borrón y cuenta nueva. Pero lo que sí quiero decir es que esto es como las bodas de Caná, cada vez mejor. Esta nueva versión que salió no tiene nada que ver con las versiones que circularon hace 4 o 5 años. Realmente es muy sofisticada y es muy a tono con la realidad internacional. Martín, no sabes el placer que nos da, y hablo como Grupo Bancolombia, haberte tenido como uno de los consultores invitados en esta charla precisamente sobre ese nuevo espíritu que trae la nueva regulación aduanera. Continúen allí con nosotros, vamos a una muy pequeña pausa y ya regresamos con el segundo segmento de esta charla. En Bancolombia contamos con un portafolio de productos y servicios de comercio internacional que le permite a su empresa manejar ágil e integralmente el cobro de exportaciones y el pago de importaciones con una amplia cobertura internacional. Ponemos a su disposición la compra y venta de divisas y los medios de pago tradicionales como giros directos, órdenes de pago, cartas de crédito y cobranzas. Estamos en vivo y en directo con ustedes desde Bogotá, presentándoles acompañados por consultores de la firma Araujo, Ibarra y Asociados, lo que son los alcances, la implementación, cuáles son las características que trae la nueva regulación aduanera que ha sido presentada ayer por el presidente de la República. Y en este segundo segmento, pues vamos a hablar con Ricardo López Sánchez. Ya ustedes han visto su perfil. Ricardo, usted ha sido asesor del Banco Mundial para la facilitación del comercio. Desde esa perspectiva, ¿realmente esta nueva regulación sí facilitará ese que es el espíritu? ¿Usted cree profundamente en ello? Pues sí, creemos profundamente en el sentido de que con esta nueva regulación aduanera, con una adecuada implementación, va lógicamente a facilitar el comercio internacional del país, tanto las importaciones como las exportaciones. Si me permite, tenemos para ustedes el perfil de Ricardo. En lugar de yo presentárselos, quiero que ustedes vean este corto perfil. Ricardo López Sánchez, abogado de la Universidad de La Sabana y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Socio y gerente de las áreas jurídica y aduanera de Araujo, Ibarra y Asociados S.A. Cuenta con más de 25 años de experiencia en temas de aduanas, impuestos, comercio exterior y logística. Se desempeñó como subdirector de operaciones y secretario general del Instituto Colombiano de Comercio Exterior y ha sido asesor del Banco Mundial en procesos de facilitación de comercio entre países. Bien, retomamos en este segundo segmento algunos de los temas que queremos compartir con ustedes: el rol de las agencias de aduana, las resoluciones anticipadas, importaciones de bienes de capital y repuestos, el derecho de defensa. En fin, temas bien importantes, temas que tienen que ver mucho con lo operativo. Desde esa perspectiva, Ricardo, hay empresas que para sus trámites tienen que tener agentes aduaneros.
¿Qué trae esta nueva regulación en esa materia? Bueno, la nueva regulación crea un periodo de transición de un año, en donde vamos a continuar igual, pero finalizado ese año las empresas van a tener libertad de hacer directamente todos sus trámites de importación y exportación. O con las agencias. O con las agencias de aduana. Entonces, digamos, contratar a una agencia de aduanas va a ser una decisión de carácter comercial, no es una obligación legal. Lógicamente, si los empresarios contratan una agente de aduanas, van a transferir algunas de las obligaciones y responsabilidades a la agencia de aduanas. Esta libertad, de todas maneras, va unida a un punto muy importante, y es que a partir del nuevo estatuto, los importadores y exportadores se convierten en declarantes, y eso hace que ellos sean los responsables por excelencia directos de todas las obligaciones de comercio exterior. Fundamentalmente lo que toca con el pago de los impuestos y con la presentación de información veraz sobre la transacción que soporta la importación y que soporta la exportación. ¿Esa responsabilidad va a ser compartida también por el agente aduanero o es exclusivamente del industrial? O sea, cuando se contrata la agencia de aduanas asume una serie de responsabilidades. Por ejemplo, va a tener la posibilidad la agencia de aduanas de presentar declaraciones de valor para fijar la base gradual de los bienes, va a responder porque se cumpla con todos los elementos de valoración aduanera y va a ser objeto de sanciones en ese sentido. Sin embargo, repito, la obligación de pago de los impuestos de importación y de presentar la documentación que soporta la transacción comercial va a ser exclusiva de los importadores y de los exportadores y por lo tanto van a responder directamente las empresas por esos hechos. En consecuencia, va a ser fundamental que a partir de ya que comienza a regir este nuevo estatuto, las empresas fortalezcan sus departamentos de comercio exterior y aduanas, de manera que conozcan plenamente cuáles las obligaciones que tienen, qué documentación hay que presentar, etcétera, para soportar todas sus operaciones de comercio exterior. Ricardo, yo tengo una serie de preguntas para ti, pero quiero darle prelación a las que están haciendo ustedes desde los lugares donde se están conectando. Y por ejemplo, Luis Marcelo pregunta: ¿qué implicaciones o cambios tiene el nuevo régimen aduanero frente a los que hoy son UAP, los usuarios de aduanas permanentes? ¿Existe alguna condición para continuar siendo UAP por el periodo de 4 años? Quizás nos vamos a adelantar un poco, pero es pertinente comenzar a... A ver, las empresas que se han calificado hoy como usuarios aduaneros permanentes o como usuarios altamente exportadores van a tener un régimen de transición de 4 años. Entonces, se les respeta su condición de usuarios de confianza durante ese periodo de 4 años, con la única obligación de mantener las pólizas vigentes. Sin embargo, con el nuevo estatuto se crean 3 categorías diferentes de usuarios de acuerdo con la confianza que les tenga el Estado para sus operaciones de importación y exportación. Ahí tenemos los operadores económicos autorizados, los usuarios de confianza y una tercera categoría de usuarios comunes y corrientes, podemos decirles, en donde no hay una relación estrecha de confianza entre esos empresarios y el Estado y por lo tanto van a ser objeto de inspecciones físicas de la mercancía, inspecciones documentales, van a tener que constituir pólizas caso por caso, es decir, van a tener una mayor dificultad para hacer sus operaciones de comercio exterior. Martí, pero esa tercera categoría que usted me dice, ahí están casi que incluidos la gran mayoría, es el gran porcentaje. Sí, claro, hoy habría un gran porcentaje de empresas en esa condición. ¿Por qué? Actualmente tenemos aproximadamente 17 operadores de comercio exterior y hay aproximadamente unos 490 usuarios altamente exportadores y usuarios aduaneros permanentes. Entonces, con la nueva regulación aduanera será fundamental que ese espectro de los operadores económicos autorizados se amplíe, dijéramos casi a un 30%, haya un 40%, 50% de usuarios de confianza y solamente un pequeño segmento de empresarios pues que no gocen de esta calidad, digamos, porque no tienen unos antecedentes adecuados, no están al día en sus obligaciones de comercio exterior o han incumplido, digamos, varias de las obligaciones que establece la legislación. Rosenberg Silva, quien también nos está viendo, va muy en esta vía. ¿Va a estar abierta la certificación OEA para importadores? O sea, actualmente la certificación OEA está abierta exclusivamente para exportadores, pero el propósito que tiene la aduana es abrirla muy rápidamente para importadores y también extender la posibilidad de que todos los operadores
que intervienen en la cadena de importación y exportación puedan acceder a esa condición. Bueno, hoy hay distintos tratados de libre comercio vigentes para importar sin aranceles, ¿cierto? O al menos con poco arancel. ¿Qué tienen que hacer los industriales para acceder a los beneficios? Digamos, hoy, con este nuevo estatuto. Bueno, con el nuevo estatuto se abre una posibilidad muy interesante en el sentido de que se desarrollan las denominadas resoluciones anticipadas. Las resoluciones anticipadas son una figura creada en los tratados de libre comercio que ha suscrito Colombia, pero que no había sido reglamentada. Entonces, a partir de la vigencia del estatuto, los exportadores o productores en el exterior o los importadores y distribuidores en Colombia podrán solicitarle a la autoridad aduanera, a través de una petición, que clasifique sus mercancías, que determine cuál es el criterio de origen aplicable para ellas, que determine si hay una exoneración de impuestos o una posibilidad de devolución de impuestos y otros criterios que se hayan negociado en los tratados de libre comercio. En consecuencia, la aduana expedirá una resolución, esa resolución va a tener una vigencia indefinida y los empresarios podrán importar las mercancías amparándose en lo que ha establecido la DIAN a través de esas resoluciones y por lo tanto se les da certeza sobre qué tratamiento van a recibir sus mercancías. Esa es una figura bien importante que seguramente va a ser muy utilizada por todos aquellos que están exportando desde los países con los que tenemos tratado de libre comercio y a su vez pues los que están importando en Colombia y comercializando bienes amparados en tratados de libre comercio. Ricardo, nos estás hablando de nuevas figuras, de beneficios. ¿A partir de cuándo? ¿Cómo será la implementación? ¿A partir de cuándo entrará todo esto en vigencia? No, las resoluciones anticipadas son una figura que comienza a regir inmediatamente. Ya, inmediatamente. Los operadores económicos autorizados pues es una figura que está actualmente en vigencia, solamente aplica para los exportadores. Lo que la DIAN ha manifestado es que muy próximamente se va a abrir para importadores y posteriormente en una tercera fase para todos los operadores de comercio exterior que intervienen en la cadena. Si me lo permites, yo quiero saludar muy especialmente a quienes nos están siguiendo desde Ecuador. Hay personas conectadas en Filipinas. También saludos a quienes nos están siguiendo desde México, también registro aquí personas conectadas desde Estados Unidos y bueno, una cantidad de ciudades aquí en Colombia. Gracias por haber aceptado esta invitación, por darle clic a ese enlace y pues actualizarnos, aprender hoy un poco sobre lo que trae toda esta nueva regulación aduanera que hemos ido conversando hasta el momento con Martín Ibarra y ahora con Ricardo López Sánchez de Araujo Ibarra. Ricardo, grandes quejas, esta es otra de las preguntas que nos hacen. Grandes quejas se han suscitado por las sanciones desproporcionadas. Preguntan si esta nueva reglamentación, ¿qué trae en esa materia? A ver, la nueva reglamentación trae un régimen sancionatorio más benigno. Es un régimen sancionatorio en donde, digamos, se establece como principio que cuando se incurre en una infracción que no implica un menor pago de impuestos de importación o el desconocimiento de algún visto bueno, de alguna licencia o algún registro, no va a generar una sanción de carácter económica para ese importador o para ese exportador. Ese es un principio fundamental para evitar que las compañías sigan siendo sancionadas por incumplimientos meramente formales que no traen consecuencias adversas para el Estado. En segundo lugar, se hizo una revisión prácticamente general de todas las infracciones de multa, de manera que se redujeron y tienen una relación más directa con la sanción con la infracción que se ha cometido por parte de importadores y exportadores. Adicionalmente, se ha regulado a nivel de detalle unas causales de exoneración de responsabilidad para importadores y exportadores, por ejemplo, fuerza mayor, caso fortuito, hechos de terceros, cuando hay problemas, digamos, con la transmisión de datos a través de los sistemas informáticos electrónicos, bien sea de los empresarios o de la DIAN, esos son causales de exoneración de responsabilidad. En cuanto a los recursos que proceden contra ya las infracciones contra las sanciones que aplica la DIAN por la comisión de alguna infracción, pues se mantienen en esencia los mismos que se encontraban regulados. Ahí nos queda un tema pendiente y es que exista la posibilidad de crear tribunales administrativos independientes para que
integrados por profesionales independientes e imparciales, resuelvan esas controversias que tengan importadores y exportadores con el Estado. Esa figura de esos tribunales no quedó ahí estipulada. Desafortunadamente no quedó reglamentada. Esperamos que en un próximo paso se cree. Ya, digamos, países como Argentina tienen unos tribunales independientes que resuelven esas controversias. Entonces, ¿y hay buen ambiente en torno a esa creación de esos tribunales? ¿O pues en este momento, ¿qué lee usted ahí? Digamos, el sector privado hoy está reclamando esos tribunales administrativos independientes y esperamos que el país en una próxima etapa, donde esté ya, digamos, más madura la aplicación de esta legislación, cree esas instancias para que se pueda acudir, digamos, ante personas que tengan una mayor imparcialidad en la toma de las decisiones finales. Ricardo, un tema bien interesante tiene que ver con las maquinarias y los equipos que actualmente pues están sujetos al pago de unos aranceles, de IVA. Ese pago tiene que ser decontado. ¿Esta nueva regulación qué trae? ¿Cómo va a ser el tratamiento de ese pago? Bueno, ahí hay un avance muy interesante porque se va a permitir, o se permite con este nuevo decreto, que quienes importan bienes de capital, partes, piezas y repuestos en un único embarque, puedan pagar sus impuestos de importación en cuotas semestrales durante un plazo de 5 años y sin intereses. Entonces, digamos, eso aligera un poco la carga a los importadores porque de alguna manera les permite financiar sin intereses esos impuestos de importación, ¿no? Claro. Y les da mucho flujo de caja, porque desafortunadamente en Colombia todavía los activos fijos que se importan están sujetos al impuesto a las ventas y en algunos casos a gravámenes arancelarios, lo cual implica un mayor valor de los activos y encarece, digamos, los ensanches industriales, la instalación de nuevas industrias. Bueno, eso es lo que queríamos justo escuchar y creo que ustedes también. ¿Cuáles son esos beneficios concretos, tangibles a los que van a poder ir accediendo los importadores y los exportadores? Yadira Daza, debe ser una importadora, nos pregunta, ¿cómo podemos ser usuarios de confianza? ¿O cómo puedo saber yo qué tipo de usuario soy? A ver, digamos, hay un régimen de transición. Con la expedición de esta nueva regulación, entonces quienes tenían una categoría especial de confianza con la aduana la van a mantener, pero digamos, como decía, hay 3 categorías. El operador económico autorizado o un empresario puede acceder a esa figura demostrando que su cadena de distribución internacional y de logística internacional es segura y confiable. Entonces hay una petición, ya se prueba que yo tengo una cadena confiable y segura y obtengo una resolución que me da la categoría de operador económico autorizado. Ese operador económico no está sujeto al pago de pólizas, puede nacionalizar sus mercancías en sus propias instalaciones. La inspección puede ser en sus bodegas. La inspección va a ser en sus bodegas, adicionalmente va a tener unos procedimientos muy ágiles de importación y exportación. Y con el tiempo el país va a hacer unos convenios de reciprocidad con otros países, por ejemplo con Estados Unidos, y con países con los que tengamos tratados de libre comercio para que las inspecciones que se hagan en Colombia sean respetadas en esos países y entren las mercancías automáticamente. Para la otra categoría de usuarios de confianza, entonces, digamos, se puede hacer una petición para que la DIAN los califique como usuarios de confianza. Ahí hay 2 variables. Una variable que es conocida en el sentido de que si la empresa no ha sido sancionada por infracciones ni por delitos dolosos y se encuentra al día en sus obligaciones aduaneras, cambiarias y de comercio exterior, entonces ya cumple un primer paso, pero también va a haber unas variables que va a manejar la DIAN objetivamente a través de un sistema de gestión de riesgo que va a ser sistematizado y que va a tener en cuenta, digamos, ciertos perfiles que se tienen hoy en los países más avanzados y en países también con problemas similares a los nuestros, para calificar a esas empresas como usuarios de confianza. Ellos van a tener garantías globales que van a amparar operaciones de importación y exportación anuales, entonces va a haber una sola garantía por un periodo relativamente largo que ampare todas sus operaciones, va a acceder a un procedimiento de desaduanamiento abreviado y también, digamos, va a tener ciertas facilidades como pagos consolidados de impuestos. Ricardo, me llama mucho la atención y permíteme que quizás sea reiterativo en el tema, pero me hablas, o buena parte del espíritu de esta nueva regulación es menos control, más confianza, más inteligencia a las empresas. ¿En qué se basa esa relación de confianza? A ver, la relación de confianza fundamentalmente se va a basar
en el conocimiento que tenga la autoridad aduanera de los empresarios que importan y exportan. Entonces, en la medida en que la aduana vaya conociendo a nivel de detalle quiénes son los socios, los accionistas, miembros de juntas directivas, los representantes legales, quiénes son los proveedores, quiénes son los clientes de un empresario y toda esta cadena, digamos, de credibilidad, entonces van a acceder a esa categoría de usuarios de confianza o a la categoría de operador económico autorizado. En la medida en que no se conozca quiénes son los accionistas, quiénes son miembros de juntas directivas, etcétera, ya hayan sido objeto de sanciones, estas empresas entonces van a tener un riesgo alto con la autoridad aduanera y por lo tanto van a ser sujetos a todas las inspecciones documentales, inspecciones físicas de sus mercancías, a controles muy estrictos y a constituir pólizas caso por caso en aquellos eventos que es requerido. O sea, van a tener una mayor dificultad para desaduanar sus mercancías. Martín Ibarra, en una conversación que tuvimos previo a esta charla, nos hablaba de que el espíritu de esta nueva regulación es tapete rojo para los que han hecho bien las cosas, los que tienen operaciones certificadas, en cambio, tapete negro para los que así es, entonces los que se portan mal, claro, los que se porten mal van a tener un veto y les va a quedar muy complicado ser competitivos en este mundo globalizado. Ricardo, tengo entendido que hoy en día se hace una inspección física, la DIAN hace una inspección física de cerca del 37% de la carga, mientras que en Inglaterra el 1.5% se inspecciona. Porque allá pues tienen bien implementados los sistemas de riesgo, ¿cierto? ¿Cómo va a operar ese sistema informático de riesgo de la DIAN? A ver, la DIAN está pues trabajando para que se fortalezcan sus sistemas de información y a través de la creación de estos perfiles de riesgo pues va a concentrarse efectivamente en aquellos empresarios que no brindan confianza para inspeccionarle probablemente el 100% de sus operaciones de importación y de sus operaciones de exportación. Y respecto a aquellos usuarios que le brinden confianza, no les va a hacer inspecciones físicas, ni les va a hacer inspecciones documentales. Por lo tanto, eso va a permitir que gran esfuerzo administrativo que hace la DIAN se vaya a concentrar únicamente en aquellos que pueden hacer las cosas mal, o que están lavando, o que están subfacturando, etcétera, etcétera. Ricardo, te propongo que dejemos aquí contigo. Tenemos aún un tercer y último segmento en esta charla. Gracias por haber aceptado esta invitación y muy seguramente más adelante tengo entendido que ustedes, Araujo y Ibarra, van a tener una serie de encuentros ya presenciales por distintas ciudades del país. Más adelante hablaremos de eso, pero será otra oportunidad para encontrarnos. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Ustedes continúen con nosotros, hacemos una pequeña pausa y regresamos. En Bancolombia, ponemos a su disposición las soluciones que le permiten cubrir sus necesidades de financiación en comercio internacional. Acceda a nuestras líneas de crédito de corto y mediano plazo y apalanque el crecimiento de su empresa. Nuestro equipo comercial, experto en operaciones de comercio internacional, podrá recomendarle el producto que más se ajuste a su necesidad. Comuníquese con su gerente de moneda extranjera. En Bancolombia queremos brindarle el apoyo y agilidad que usted y su empresa requieren en el momento de realizar sus transacciones internacionales. Contamos con un equipo de especialistas a su servicio que comprenden sus necesidades de manera integral y lo acompañan ofreciéndole soluciones de principio a fin para facilitar la realización de sus negocios. Gracias por continuar con nosotros, por esa pequeña espera. Estábamos recibiendo a nuestros nuevos invitados, dos consultores más, colegas de Araujo Ibarra, una firma que ustedes conocen muy bien, de una firma integral de asesoría y de consultoría en negocios internacionales con más de 40 años de trayectoria. Y aquí está el perfil de nuestros dos próximos invitados. Atentos. Patricia Arce Rojas, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en ciencias socioeconómicas de la misma universidad, socia y gerente de las áreas de Derecho Corporativo, Administrativo, Financiero y Proyectos de Infraestructura de Araujo Ibarra y Asociados S.A.
Cuenta con amplia experiencia en asesoría en mecanismos de comercio exterior y zonas francas en temas de legislación nacional e internacional. José Antonio Romero Bracho, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho Tributario de la Universidad de los Andes. Hace parte del área de Derecho Corporativo y Proyectos de Infraestructura de Araujo Ibarra y Asociados. Ha asesorado proyectos de nuevas inversiones nacionales e internacionales en materia de zonas francas, comercio internacional y proyectos portuarios. Muy bien, ahí conocimos algo de la trayectoria, larga trayectoria profesional de nuestros dos invitados. Les prometemos en este último segmento tocar, entre otros temas, las relaciones de confianza entre los usuarios y la aduana, los WAP, también los ALTEX, los altamente exportadores. ¿Qué va a pasar allí? Hay un régimen de transición, importaciones de leasing internacional, dispositivos de aduana, centros de distribución logística internacional, una figura bien interesante que empieza a cobrar mucho protagonismo con esta nueva regulación. Así que, pues comencemos. Antes quiero, de alguna manera, saludar. Ya tenemos también personas conectadas desde Brasil y Guatemala. Les había hablado, nos están acompañando ustedes desde Filipinas, desde Estados Unidos, desde diferentes ciudades del país, y ahora también se han unido a esta charla personas desde Brasil y desde Guatemala. Patricia, José Antonio, bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación de Bancolombia. Muchas gracias, Carlos. Estamos muy contentos de estar acompañando a Bancolombia en este proceso tan importante de transmitir los nuevos retos para el empresariado colombiano. Acompañar a Bancolombia y a los industriales, básicamente, que son quienes nos están viendo. José, bienvenido. Muchas gracias, es un verdadero placer estar aquí acompañándolos y analizando este tema de la nueva regulación aduanera que, como le hemos dicho, va a ser un hito en la historia del comercio exterior colombiano. Bueno, quizás una primera pregunta para entrar en contexto, pues tiene que ver con este estatuto que, si bien conlleva pues unas regulaciones de tipo aduanero, también puede decirse que tiene unas implicaciones de tipo fiscal, de tipo tributario. ¿Ustedes qué pueden contextualizarnos en ese sentido? Primero contigo, sí, José Antonio. Muchas gracias. Sí, en efecto, pues la nueva regulación aduanera, el nuevo estatuto aduanero, pues trae básicamente unas regulaciones acerca del movimiento de mercancías y los procedimientos y trámites establecidos para ese movimiento de mercancías e incluso de servicios. Sin embargo, una parte vital de la obligación aduanera es justamente el pago de tributos, ¿no? Entonces involucra lo que en nuestra legislación se ha conocido como la tributación externa, e incluso pues trae también algunos efectos, ustedes lo han mencionado, por ejemplo el del Centro de Distribución Logística Internacional, que tienen unas consecuencias en materia de tributación interna, ¿no? Específicamente en cuanto al impuesto de renta. También regula algunos regímenes especiales que tienen implicaciones de carácter tributario, por ejemplo el de las zonas francas, el de los famosos planes Vallejos, etcétera, etcétera, e incluso toca alguna tributación interna, como por ejemplo los IVAs internos en el caso de las devoluciones por exportaciones, ¿sí? Entonces, sin duda, el tema fiscal es un tema vital en este aspecto porque obviamente los impuestos implican un costo para los operadores de comercio exterior y el impuesto es un costo, y entonces hay que conocer aquellos mecanismos que trae este código para planear operaciones y disminuir ese costo fiscal. Eso sí, es muy importante aclarar que nueva regulación no contempla, digamos, una modificación de los gravámenes arancelarios que se van a pagar, ¿cierto? Para eso hay unos decretos específicos que establece el gobierno, ni tampoco, digamos, unos tratamientos en cuanto a tarifas, sujetos, etcétera, de los tributos, por ejemplo, el IVA, que se regulan en el estatuto tributario, ¿cierto? Sin embargo, los regímenes aduaneros sí tienen implicaciones de carácter tributario y por eso la necesidad de tratar en este módulo el tema específico del tema tributario. Vale, me parece perfecto, estamos sintonizados y quiero entrar en el juego de esta conversación a dos de las personas que están conectadas. Yadira Daza nos dice, ¿hay algún impacto en el manejo de las cuentas de compensación y en los respectivos informes entre
Banrepública y DIAN. Y yo quisiera, esa me la vas a responder tú, Sí, sí. José Antonio, y quisiera, Patricia, que le diera respuesta a Smith Páez Pardo. Smith pregunta, al hacer un trato diferencial de los usuarios, ¿ustedes creen que hay una práctica discriminatoria, un comercio justo? Primero comencemos por Sí. José Antonio. Muchas gracias. Sí, hay que precisar que, digamos, el comercio exterior colombiano se nutre de varias disciplinas autónomas del derecho, ¿sí? Una es esta, el derecho aduanero, que regula pues, el movimiento de mercancías que ingresan o egresan al país, ¿cierto? Otro es el régimen cambiario, que regula los pagos de esas operaciones de ingreso y egresos al país, ¿sí? Y otro es obviamente el tema del régimen fiscal, las implicaciones en materia tributaria de esos movimientos de mercancías. Entonces, el tema de las cuentas de compensación es de regulación del régimen cambiario, ¿sí? No del régimen aduanero. El régimen cambiario lo regula hoy en día la Junta Directiva del Banco de la República, específicamente en una resolución, la resolución 8 del año 2000, con una serie de modificaciones que ha tenido. Entonces, el tema de las cuentas de compensación básicamente es de competencia de la Junta Directiva del Banco de la República. Lo que sucede es que estas cuentas tienen una serie de obligaciones de reportes, ¿sí? No solo ante el Banco de la República, sino ante la DIAN. ¿Sí? Hay unos reportes trimestrales en que básicamente la DIAN requiere conocer cuáles son los movimientos que han tenido esas cuentas, porque a través de ellas se canalizan operaciones del mercado cambiario. Entonces, en realidad, ese estatuto no trae, ¿sí? no consigna un gran cambio, una gran implicación acerca de las cuentas de compensación. ¿Sí? Las cuentas de compensación es un gran mecanismo cambiario que, entre otras cosas, ha servido para eliminar los riesgos cambiarios, ¿no? Porque a través de esas cuentas en el exterior se canalizan operaciones sin tener que monetizarlas en el país. Entonces, con ellas se eliminan riesgos cambiarios. Obviamente, el gran reto de las cuentas de compensación es que no son tan comunes como deberían ser en el país. Y pensaría yo, sin temor a equivocarme, que eso está un poco en la regulación, digamos. El régimen sancionatorio es muy alto porque por la gran responsabilidad de tener una cuenta de compensación es como ser un pequeño banco, Sí. es como ser un pequeño Bancolombia en cada operador de comercio. Entonces, el régimen de sanciones es muy alto y es muy fácil caer en equivocaciones, ¿no? Entonces, sin duda, el gran reto es popularizar la medida, ¿sí? Pero hacerla no tan rigurosa en cuanto al régimen sancionatorio. Eso Muy bien. es. Esperemos que a Yadira y a quienes tenían esa misma inquietud les haya quedado claro. Patricia, ¿qué piensas? Entonces, al haber esa diferencia de usuarios, ¿hay un trato discriminatorio? ¿Cuál es tu interpretación? No, yo diría básicamente que es como lo que han dicho nuestros panelistas anteriores, que al cumplimiento de los requisitos, al desarrollo, al que se porta bien, tapete rojo, al que no se porta bien, bandera negra. Entonces, lo importante es que, y este sí es algo que es muy importante de la nueva regulación aduanera, es que tiene dos objetivos: facilitación al comercio exterior y dos, punto muy importante, disminución de los costos para hacer posible entrar a competir a nivel internacional y lograr cubrir la brecha que tenemos en este momento con la caída de las exportaciones colombianas en particular. Patricia y José, les voy a pedir el favor que sean muy concretos. Con ustedes tenemos una inmensa cantidad de preguntas, tanto las que ustedes nos están haciendo como un inventario particular que tenía, entonces vamos a ser muy justos. Por ejemplo, Jessica Margot Varela Giraldo, ¿qué beneficios van a tener los importadores con el nuevo decreto, teniendo en cuenta que somos los más golpeados con la fluctuación del dólar? Y ahorita más o menos nos hablabas de eso. Sí. Bueno, yo diría que hay mecanismos en la nueva regulación aduanera que van a permitir hacer algo de planeación en cuanto al tema del pago de tributos aduaneros. ¿Sí? Preciso ahí que justamente a partir de esta nueva regulación ya no se va a utilizar el término de tributo aduanero, sino de derechos e impuestos a la importación.
Eso lo hace... ¿Es solo un cambio de denominación o eso implica...? Sí, lo que quiere la nueva regulación es armonizar el mecanismo con un convenio de Kioto, que es un convenio de simplificación precisamente de los trámites administrativos, y lo que quiere es, digamos, utilizar un lenguaje universal, un lenguaje común que se entienda en todos los procesos de integración, ¿cierto? Entonces, sin embargo, va a ser, yo creo que al inicio va a tener, es buena la intención de armonizar, de hablar un lenguaje común, ¿cierto? Sobre todo en los procesos de integración al que hacemos referencia, pero va a ir un poco en contra de nuestra tradición jurídica tributaria, porque en Colombia se utiliza el término genérico de tributo, término que recoge varias especies. El impuesto como tal, ¿sí? Las tasas, nuestra legislación tiene tasas, por ejemplo, la tasa de inspección no intrusiva, que es una tasa que se recibe un servicio a cambio, y también las contribuciones, e incluso las contribuciones para fiscales, ¿sí? Pero en realidad la norma dice que los derechos de aduana son básicamente el gravamen arancelario y los impuestos a la importación son impuestos, por ejemplo, el IVA externo y otros recargos. Obviamente, en nuestra legislación, el término tributaria no existe, digamos, la tradición de hablar de los recargos. Entonces, obviamente va a ser un tema traumático al principio, pero finalmente no debe haber mayor impacto en eso y cumple la función de armonizar. Finalmente, José Antonio, todo esto, la transición siempre es dramática, ¿no? Implica dificultades, implica traspiés, pero sí. Es comenzar a la... Sí, pero mira, yo creo que una de las bondades, digamos, de esta nueva regulación, primero es que compila en un solo texto una serie de normas que antes estaban dispersas, ¿no? Y ese solo hecho va a ser muy importante. Ya hay un avance. Exacto, porque antes había lo que nosotros le llamamos una jungla normativa, ¿no? ¿Sí? Salía un decreto, se modificaba, salía una resolución, salía una circular, el concepto, etcétera, etcétera. Y hay las libres interpretaciones también. Exacto, entonces había una jungla, ¿no? Claro. En realidad había que ser un gran especialista, ¿sí? E incluso se podía incurrir en errores formales por simple desconocimiento. Entonces, digamos, ese es un avance, el hecho de que esté recopilado, ¿no? Pero a partir de esa recopilación del estatuto falta crear la doctrina, ¿sí? Las regulaciones y la doctrina, y en eso obviamente nos vamos a tomar un tiempo. Gracias, José. Discúlpame porque Claro, tengo sí. que darle la palabra a Patricia. Patricia, quieren que te pregunte puntualmente esto, lo hace Juliana desde Barranquilla. ¿Cuál es la importancia de la creación de la figura de los centros de distribución logística internacional y de las infraestructuras logísticas especializadas? Las ELI. Yo diría que este es un gran desarrollo del Estatuto Aduanero, de la regulación aduanera. Es un gran aporte que tiene como propósito, en este caso, romper el gran costo que tenemos de logística en el caso colombiano. El costo colombiano para producir un bien y colocarlo en el sitio de destino es del 18% del producto, del valor del producto final. El Estatuto Aduanero crea la figura de los centros de distribución logística internacional con ese propósito, facilitar y disminuir costos en la logística. ¿Qué son? ¿En dónde se hace? ¿Cómo se obtiene? Entonces, lo primero es que estos centros de distribución logística internacional solamente pueden acceder los puertos, los aeropuertos y una nueva figura muy novedosa que es la infraestructura logísticas especializadas, que son básicamente unos nodos o plataformas logísticas en los corredores de desarrollo logístico de las empresas ubicadas en el origen hacia los puertos de destino. ¿Con el objeto de qué? De prestar servicios de almacenamiento y prestar servicios logísticos como tal. Beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de esta figura? Primero, se puede almacenar o prestar servicios de logística a mercancía extranjera, mercancía nacional, y en particular quiero resaltar sobre el tema de las mercancías extranjeras que les van a permitir mantener
sin pagar el impuesto de renta para las empresas no domiciliadas en Colombia, que tengan sus inventarios en los puertos, en estas plataformas logísticas, y por fin vamos a disparar, si se quiere decir, los verdaderos centros de distribución internacional. Este mecanismo genera, vamos a permitir que por fin lleguen los centros de distribución a Colombia y no se nos vayan a Panamá o a otros mecanismos. Con una característica adicional, el primer beneficio aplica para el tema portuario, solamente para la plataforma portuaria, pero para las otras plataformas logísticas tienen un beneficio muy impactante, y es que no van a tener que pagar los tributos aduaneros o los derechos de aduana, como dice José Antonio, que tenemos que entrar en la nueva terminología del Código de Aduanas, en el sentido de que podrán mantener sus inventarios en estas plataformas sin pagar estos derechos de aduana por un año prorrogable automáticamente. Patricia, es un mecanismo muy importante. si me lo permite,